tendríamos que decir que nos vamos a Francia y de Francia a Estados Unidos, porque es muy singular lo que está pasando a partir de una decisión que han tomado Brigitte Macron, la primera dama francesa, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que es presentarse ante la justicia estadounidense para iniciar una demanda a una muy popular influencer de la derecha estadounidense, Candace Owens, una influencer que hay que decirlo, es una propagadora de teorías conspirativas desde hace mucho tiempo. Es insólito lo que está pasando. Y que es una de las que propagó una teoría conspirativa que, como tantas otras que están ahí en las redes, se está circulando hace muchos años, y es que Brigitte Macron es varón, que es biológicamente un hombre que básicamente es trans, ¿no? Y que obviamente, digamos, esto se ha querido mantener oculto, y que en realidad eso formaría parte, aparte de un engaño gigantesco, como si fuera, supongamos que fuera verdad. Sí. Y si lo fuera, ¿por qué habría que aclarar algo? Como si fuera algo para hacer tanto lío, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es un disparate porque tiene tres hijos biológicos, no con Macron, sino con su marido anterior. Recordemos la relación con Macron, ¿no? Son 24 años de diferencia. Ella era la profesora de teatro, de literatura y de teatro de Macron. Macron a los 16 años protagoniza una obra de ella, cuando ella tenía 40, él tenía 16, y ahí es como que se arma, digamos, una especie de casi de affair que, bueno, después lo lleva a separarse. En 2006 ella se divorcia del primer marido y padre de sus tres hijos, y un año después, en 2007, se casa con Emmanuel Macron. Ahora, esta teoría conspirativa, insisto, nunca nadie le dio demasiado crédito. Son los mismos que difunden la teoría conspirativa que dice exactamente lo mismo de Michelle Obama, que también que Michelle Obama es varón, y son estupideces realmente de El mundo gente... está loco, ¿no? Por momentos, digo, tener que darle entidad a esto y someterse quizás a una serie de estudios también o de muestras. Exactamente. Lo llamativo es que acá tanto Brigitte como Emmanuel, pero claramente es una iniciativa de Brigitte, que está perfecto, en todo su derecho a hacerlo, por supuesto, decide ir a fondo para frenar la difusión de esta barbaridad. Entonces, primero lo hizo la justicia de Francia. La justicia de Francia, ahí las demandas se centraron en dos personas que habían difundido fuertemente esto. Ahí había obtenido un fallo favorable de primera instancia, aunque después en una apelación la Cámara básicamente dijo, bueno, no se puede considerar difamación lo que hicieron, porque ellos compartieron algo que creían. Entonces ahí recibe un fallo desfavorable. Acá lo que buscan en la justicia estadounidense, particularmente yendo contra esta influencer Candace Owens, es que ella tenga que decir, es todo mentira lo que vos dijiste, que tenga además que haber un resarcimiento, pero sobre todo que ella tenga que decirle a su público la verdad, mentí. O sea, decirle a todos tus seguidores que esto es un absurdo. Porque ella aparte armó, ella tiene un podcast, 8 capítulos de un podcast en su momento dedicado a esta teoría conspirativa. Bueno, lo que va a tener que hacer entonces es presentar pruebas biológicas, de análisis de ADN, etcétera. No sabemos bien los detalles, pero digamos, pruebas que ratifiquen fehacientemente que es biológicamente mujer. Y además fotos, se habla de fotos de los embarazos, que las muestre, digamos, como madre biológica de ¿Vale la pena desmentir a esta mujer? Qué locura. Para mí es todo un debate ese. Sí. A mí me cuesta creer, digamos, que... ¿Subirse a esto? Que Le tenga estás sentido dando, le estás dando entidad, pero a la vez estás poniendo en caja a una persona, digo, como mensaje para el resto del mundo también, ¿no? No se puede decir cualquier cosa. Totalmente. Yendo a nivel económico con una demanda, imagino, muy fuerte. Totalmente, y la verdad es que, vos me preguntás a mí, es llamativo porque en general muchas veces se dejan pasar estas cosas porque realmente gente que no es en lo más mínimo respetable quien plantea estas cuestiones, pero bueno, también está el derecho absoluto de ella a decir, la verdad que acá se está difundiendo una mentira, no tengo por qué yo aceptar que se difunda una mentira acerca de mí, que esta persona sobre todo tenga que decirle a los mismos seguidores a los que les dijo otra cosa, la verdad les mentí. O sea, aunque el daño está hecho, la verdad ¿no? que El daño está Sí, hecho por porque supuesto. te envuelven en algo que involuntariamente vos te ves completamente dominado y por el mundo, ¿no? Visto por el mundo. Por ¿no? supuesto, y aparte la verdad que te tenés que someter a un montón de cuestiones, como decir, bueno, esto de presentar pruebas de algo
Tal que cual. no tenés por qué probar, la verdad que... Muy bien. pero bueno. Gracias, Dari. Nos del Papa, a ver. Porque dio su primera entrevista desde que es sumo pontífice de la Iglesia Católica. En realidad es una conversación que tuvo con la periodista estadounidense Elise Ann Allen, que va a publicar un libro sobre León XIV, que va a ser León XIV, ciudadano del mundo y misionero del siglo XXI. Y en lo que se difundió para ir promoviendo este libro acerca de las declaraciones en esta entrevista, deja algunas cosas interesantes. Yo te voy a leer un par de cosas donde hay definiciones que son, te diría, las primeras que hemos visto del Papa, del nuevo Papa en este sentido. Por ejemplo, respecto de Gaza, habla de cómo hay cada vez más organizaciones que lo plantean como un genocidio, que hoy la Santa Sede no está en condiciones de asumir una posición oficial respecto de llamarlo genocidio, pero que evidentemente empieza a ser cada vez más seco con esto. Hubo ahí un antes y un después, después de lo que fue el ataque de Israel contra la parroquia católica que tiene como persona a cargo al cura argentino Gabriel Romanelli. Desde ese momento, León XIV, que hasta esa instancia no venía teniendo posiciones tan fuertes como las de Francisco respecto al conflicto, empieza a tener una posición más fuerte. Con lo cual ahí hay una primera definición. Habla acerca del tema de apertura con las mujeres, todo lo que tiene que ver con la posición de mayor apertura o no, de si es posible ordenar a mujeres o no, y ahí se mantiene una misma línea de decir, bueno, me parece que se puede evaluar alguna cuestión, pero ningún cambio radical. Y una de las cosas que deja, me parece, esta entrevista es la idea que tiene León XIV de mantener la unidad en la Iglesia. Mantener cierta continuidad de muchas de las reformas que hizo Francisco, Sí. pero Francisco era un personaje muy disruptivo dentro de la Iglesia, que tenía gente que lo apoyaba fervientemente y detractores muy No acérrimos. quiere mucho ruido. Lo que quiere León XIV es continuar el rumbo general, la sinodalidad, más horizontalidad, los pobres, etcétera, pero al mismo tiempo tratando de buscar con los modos y moderando alguna de esas reformas que todos estén dentro del mismo barco y que no haya tanto ruido. Y lo último, hablo de Trump. Es estadounidense, pero peruano, estadounidense. Sí, pero dijo que se sentía estadounidense. Es estadounidense 100%. Y cuenta que tiene un hermano que es trampista. Y dice, bueno, mi hermano, con el que tengo una gran relación, a pesar de que está en el otro extremo del pensamiento político. Con lo cual, obviamente, él deja en clara Sutilmente dio su posición política. su diferencia con Donald Trump, a pesar de que estaba registrado como republicano, pero pertenece a otra vertiente dentro del Partido Republicano en su momento. Y, de todas formas, dice que va a tratar de tener la mejor relación posible con el presidente. Muy bien. Otro caso de antisemitismo en Europa, increíble lo que está pasando. Esto es en Flensburgo, un comercio donde el dueño, un hombre de 60 años, pega este cartel que dice, básicamente, judíos tienen prohibido entrar aquí, y dice después, ¿no? Algo así como, la verdad que no es antisemitismo, sencillamente no soporto a los judíos. Bueno, bien, por suerte no era antisemitismo lo que tenía este hombre, que obviamente ahora está enfrentando un proceso penal, entre otras cosas, porque si hay un país donde se toma muy en serio el problema del antisemitismo es precisamente Alemania, obviamente por todo el pasado, es de los países que tienen penas más duras y posiciones más estrictas justamente para combatir esto. Sin embargo, en línea con todo lo que viene pasando en Europa desde el 7 de octubre de 2023 hasta acá, se quintuplicaron en esta región del extremo norte de Alemania los casos de antisemitismo, las denuncias de violencia verbal, de violencia, si querés, moral, pero también de violencia física, como lo muestran otros incidentes que se han producido en Alemania. Esto que va en línea con lo que viene pasando en toda Europa. Nosotros veíamos hace solo un par de días en Barcelona cómo habían aparecido pintadas en una librería donde también se hablaba de judíos fuera, de otro tipo de consignas ligadas a lo que está pasando en Medio Oriente y no ligadas necesariamente a lo que pasa en Medio Oriente, la realidad de una Europa donde crece el antisemitismo y donde los gobiernos tienen algunas dificultades para hacer, de alguna forma, poner respuestas a esto. En el caso de Alemania, seguramente este hombre,
de 60 años va a tener que enfrentar consecuencias bastante graves. Del Papa, a ver. Porque dio su primera entrevista desde que es sumo pontífice de la Iglesia Católica. En realidad es una conversación que tuvo con la periodista estadounidense Elise Ann Allen, que va a publicar un libro sobre León XIV, que va a ser León XIV, ciudadano del mundo y misionero del siglo XXI. Y en lo que se difundió para ir promoviendo este libro acerca de las declaraciones en esta entrevista, deja algunas cosas interesantes. Yo te voy a leer un par de cosas donde hay definiciones que son, te diría, las primeras que hemos visto del Papa, del nuevo Papa en este sentido. Por ejemplo, respecto de Gaza, habla de cómo hay cada vez más organizaciones que lo plantean como un genocidio, que hoy la Santa Sede no está en condiciones de asumir una posición oficial respecto de llamarlo genocidio, pero que evidentemente empieza a ser cada vez más seco con esto. Hubo ahí un antes y un después, después de lo que fue el ataque de Israel contra la parroquia católica que tiene como persona a cargo al cura argentino Gabriel Romanelli. Desde ese momento, León XIV, que hasta esa instancia no venía teniendo posiciones tan fuertes como las de Francisco respecto al conflicto, empieza a tener una posición más fuerte. Con lo cual ahí hay una primera definición. Habla acerca del tema de apertura con las mujeres, todo lo que tiene que ver con la posición de mayor apertura o no, de si es posible ordenar a mujeres o no, y ahí se mantiene una misma línea de decir, bueno, me parece que se puede evaluar alguna cuestión, pero ningún cambio radical. Y una de las cosas que deja, me parece, esta entrevista es la idea que tiene León XIV de mantener la unidad en la Iglesia. Mantener cierta continuidad de muchas de las reformas que hizo Francisco, Sí. pero Francisco era un personaje muy disruptivo dentro de la Iglesia, que tenía gente que lo apoyaba fervientemente y detractores muy No acérrimos. quiere mucho ruido. Lo que quiere León XIV es continuar el rumbo general, la sinodalidad, más horizontalidad, los pobres, etcétera, pero al mismo tiempo tratando de buscar con los modos y moderando alguna de esas reformas que todos estén dentro del mismo barco y que no haya tanto ruido. Y lo último, hablo de Trump. Es estadounidense, pero peruano, estadounidense. Sí, pero dijo que se sentía estadounidense. Es estadounidense 100%. Y cuenta que tiene un hermano que es trumpista. Y dice, bueno, mi hermano, con el que tengo una gran relación, a pesar de que está en el otro extremo del pensamiento político. Con lo cual, obviamente, él deja en clara Sutilmente dio su posición política. su diferencia con Donald Trump, a pesar de que estaba registrado como republicano, pero pertenece a otra vertiente dentro del Partido Republicano en su momento. Y de todas formas dice que va a tratar de tener la mejor relación posible con el presidente. Muy bien. Tendríamos que decir que nos vamos a Francia y de Francia a Estados Unidos, porque es muy singular lo que está pasando a partir de una decisión que han tomado Brigitte Macron, la primera dama francesa, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que es presentarse ante la justicia estadounidense para iniciar una demanda a una muy popular influencer de la derecha estadounidense, Candace Owens, una influencer que hay que decirlo, es una propagadora de teorías conspirativas desde hace mucho tiempo. Es insólito lo que está pasando. Y que es una de las que propagó una teoría conspirativa que, como tantas otras que están ahí en las redes, se está circulando hace muchos años, y es que Brigitte Macron es varón, que es biológicamente un hombre que básicamente es trans, ¿no? Y que obviamente, digamos, esto se ha querido mantener oculto y que en realidad eso formaría parte, aparte de un engaño gigantesco, como si fuera, supongamos que fuera verdad. Sí. Y si lo fuera, ¿por qué habría que aclarar algo? Como ¿no? si fuera algo para hacer tanto lío, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es un disparate porque tiene tres hijos biológicos, no con Macron, sino con su marido anterior. Recordemos la relación con Macron, ¿no? Son 24 años de diferencia. Ella era la profesora de teatro, de literatura y de teatro de Macron. Macron a los 16 años protagoniza una obra de ella, cuando ella tenía 40, él tenía 16, y ahí es como que se arma, digamos, una especie de casi de affair que, bueno, después lo lleva a separarse. En 2006 ella se divorcia del primer marido y padre de sus tres hijos, y un año después, en 2007, se casa con Emmanuel Macron. Ahora,
Esta teoría conspirativa, insisto, nunca nadie le dio demasiado crédito. Son los mismos que difunden la teoría conspirativa que dice exactamente lo mismo de Michelle Obama. Que también, que Michelle Obama es varón. Y son estupideces realmente de El mundo gente... está loco, ¿no? Por momentos, digo, tener que darle entidad a esto y someterse quizás a una serie de estudios también o de muestras. Exactamente. Lo llamativo es que acá, tanto Brigitte como Manuel, pero claramente es una iniciativa de Brigitte, que está perfecto, en todo su derecho a hacerlo, por supuesto, decide ir a fondo para frenar la difusión de esta barbaridad. Entonces, primero lo hizo la justicia de Francia. La justicia de Francia, ahí las demandas se centraron en 2 personas que habían difundido fuertemente esto. Ahí había obtenido un fallo favorable de primera instancia, aunque después en una apelación la Cámara básicamente dijo, bueno, no se puede considerar difamación lo que hicieron, porque ellos compartieron algo que creían. Entonces ahí recibe un fallo desfavorable. Acá lo que buscan en la justicia estadounidense, particularmente yendo contra esta influencer Candace Owens, es que ella tenga que decir, es todo mentira lo que vos dijiste, que tenga además que haber un resarcimiento, pero sobre todo que ella tenga que decirle a su público la verdad, mentí. O sea, decirle a todos tus seguidores que esto es un absurdo. Porque ella una aparte mentira. armó, ella tiene un podcast, 8 capítulos de un podcast en su momento dedicado a esta teoría conspirativa. Bueno, lo que va a tener que hacer entonces es presentar pruebas biológicas, de análisis de ADN, etcétera. No sabemos bien los detalles, pero digamos, pruebas que ratifiquen fehacientemente que es biológicamente mujer. Y además fotos, se habla de fotos de los embarazos, que las muestre, digamos, como madre biológica de ¿Vale la sus pena hijos. mentir esta mujer? Qué locura. Para mí es todo un debate ese. Sí. A mí me cuesta creer, digamos, que... Subirse a esto. Que Le tenga estás sentido dando, que le estás darle- dando entidad, pero a la vez estás poniendo en caja a una persona, digo, como mensaje para el resto del mundo también, ¿no? No se puede decir cualquier cosa. Totalmente. Yendo a nivel económico con una demanda, imagino, muy fuerte. Totalmente, y la verdad es que, vos me preguntás a mí, es llamativo porque en general muchas veces se dejan pasar estas cosas porque realmente gente que no es en lo más mínimo respetable quien plantea estas cuestiones, pero bueno, también está el derecho absoluto de ella a decir, la verdad que acá se está difundiendo una mentira, no tengo por qué yo aceptar que se difunda una mentira acerca de mí, que esta persona sobre todo tenga que decirle a los mismos seguidores a los que les dijo otra cosa, la verdad les mentí. O sea, aunque el daño está hecho, La verdad ¿no? que El daño está Sí, hecho por porque supuesto. te envuelven en algo que involuntariamente vos te ves completamente dominado y por el mundo, ¿no? Visto por el mundo. Por ¿no? supuesto, y aparte la verdad que te tenés que someter a un montón de cuestiones, como decir, bueno, esto de presentar pruebas de algo Tal que cual. no tenés por qué probar, la verdad que... Muy bien. Pero bueno. Gracias, Dari.